Muy bien, estamos de regreso y a propósito de lo que ha ocurrido en Francia el día viernes y lo que acaba de señalar el presidente François Hollande en el Congreso, en el Parlamento francés, vamos a conversar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional que está nuevamente con nosotros. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Encantado, Ricardo, buenos días. Bueno, pasemos a lo que acaba de ocurrir. El presidente de Francia, François Hollande, anunciando ante su parlamento, a su pueblo y al mundo entero en realidad, la determinación de su gobierno, del pueblo francés, de hacer frente militarmente y con energía y sin ambajes, porque eso es lo que ocurre y eso es lo que criticó también él, ¿no? La forma como a veces se conducen estas guerras, ¿no? O sobre todo contra organizaciones terroristas, de manera que no dan resultados. Y él dice, lo vamos a hacer de una manera que dé resultados. Sí, yo creo que, fíjate, Ricardo, primero es la actitud que debe tomar un jefe de Estado frente a una situación tan impactante y lacerante como lo que acaba de pasar. O sea, hay un impacto en la memoria nacional francesa como consecuencia de los atentados. Entonces, la decisión es la reiteración de los bombardeos que comenzaron el día de ayer en Raqqa, que es el bastión de los yihadistas en el norte de Siria. Y esto es bueno y es importante desde el Estado que lo diga el jefe, el presidente de la República Francesa, porque da y transmite la seguridad y la firmeza que todo Estado no puede doblegar ante un grupo terrorista como es el Estado Islámico. Y más aún, cuando ayer mismo, en la reunión del marco del G20, Putin y el presidente Obama, que han estado más bien enfrentados por el tema de Siria, digamos. Caminos, ¿no?, distintos. Sí. Uno quiere sacar al presidente Bashar al-Assad, que es Estados Unidos, y el otro lo quiere mantener. Y eso más bien ha permitido el fortalecimiento del Estado Islámico. Entonces creo que se van a hacer sinergias para hacer un trabajo. Lo ha anunciado el presidente Hollande. Ha dicho, me voy a reunir con Putin y con Obama. Y eso es bueno porque tiene que haber un trabajo para destrabar esto, ¿no? Y en ese sentido fue que dijo, para lograr resultados efectivos, sí, que no se han logrado hasta el momento. Fíjate, yo sobre esto además quiero decirte una cosa, Ricardo. Creo que es muy importante que ya no solamente sea un tema de coalición de 40 países o 41. Creo que debe haber un ensanchamiento y las Naciones Unidas, que es el foro político por antonomasia del planeta, debe asumir el liderazgo que corresponde, no solamente haber señalado el día sábado una hoja de ruta. Es importante que se haga porque finalmente quien tiene la titularidad del acto coactivo son las Naciones Unidas. Pero mira, fíjate algo más. Pero precisamente me parece que eso es lo que de alguna manera, y sin nombrarlo, pues ha también criticado François Hollande al momento de decir, porque tú sabes, desde la formalidad de las Naciones Unidas sus mandatos tienen ciertos parámetros, claro, ¿no? Acciones militares recortadas y muy acotadas, sí, y así no se consiguen. Claro, lo que pasa es que las Naciones Unidas tiene acciones que la realiza en calidad de recomendaciones por sus resoluciones, pero también tiene un aparato muy fuerte que es el mecanismo excepcional que tiene el Consejo de Seguridad. Entonces, vamos, son libretos, pero lo importante es el combate, ¿no es cierto?, hacia el Estado Islámico. Pero hay algo más, fíjate, el presidente... El que se había mostrado, digamos, más firme hasta el momento, Vladimir Putin. Ah, sí, claro que sí. Y prueba de ello es que los bombardeos que realizó en las últimas semanas Putin respecto a lo que había hecho en los últimos 7 meses de Estados Unidos, hay mucho más, una diferencia, claro que sí, enorme. Pero también habló el tema, Ricardo, del estado de emergencia por 3 meses a partir de la fecha, porque hay un reconocimiento, a mi juicio, de la vulnerabilidad de los niveles de seguridad, sí, que han habido en Francia. Después de lo que pasó en Charlie Hebdo en el mes de enero, lo mejor y lo correcto, lo esperado era que haya habido un trabajo de inteligencia sincronizado. Pareciera que esto se ha desnudado, ¿no es cierto?, con estas debilidades. En tercer lugar está el tema de las fronteras. Eso, porque no se terminaba de entender, sí, porque Hollande decía, las personas que llegan huyendo de Siria son también víctimas del Estado Islámico, de esta organización terrorista, pero hace una diferenciación entre fronteras nacionales, fronteras europeas, sí, y la defensa que ellos tienen que hacer de su territorio también. Esto en otras palabras, significa reavivar la tesis de la paz de Westfalia, de la soberanía del Estado, en una Francia y en una Europa que hace 50 años abrieron las fronteras para todo el mundo, sobre todo las fronteras económicas. Ahora las cierran por un tema de seguridad. Y entonces, claro,
asumen y entienden que quienes llegan a Europa son también una consecuencia del flagelo de lo que está pasando en Siria, pero asumen que no van a claudicar en que mientras se abren las fronteras de buena voluntad se va a pasar todo. Y la propia Angela Merkel, que en los últimos días ha estado muy cuestionada porque fue una de las primeras en pregonar la tesis de las cuotas en la repartición de los migrantes, tiene también que dar un paso y un giro sustantivo en este tema específico. Una cuestión, antes de seguir avanzando en este tema, rápido, Miguel Ángel. Y hay alguna gente que se pregunta por qué si estas personas, por supuesto víctimas del terrorismo, que los deja sin hogar, prefieren Europa, arriesgando la vida por supuesto, antes que otros países árabes musulmanes. Es una muy buena pregunta. Como por ejemplo, y con mucho dinero, digamos, que los podrían acoger, ¿no? Arabia Saudita, Qatar. Sí. Lo que pasa, no olvides que la gran cantidad de los árabes que viven en Siria son árabes chiitas, y los países más próximos, como los países importantes y ricos, son sunitas, entre sunitas y chiitas. Pero son musulmanes al fin. Sí, pero como hay una histórica rivalidad, fíjate, mira lo que acaba de hacer el Estado Islámico con el Hezbollah, que es chiita. El Estado Islámico es sunita. Entonces, y en segundo lugar está el mismo hecho de que siempre la propensión humana es el mejoramiento de la calidad, donde se puede encontrar, y Europa tiene es el reconocimiento de lo que debe prevalecer, la civilización occidental. Claro, ¿no? Y que es el statu quo de una sociedad civilizada que debe dar espacio a todos los que vienen de otras partes del mundo, sobre todo los que como consecuencia de la violencia, porque ese es un refugiado, huye porque lo quieren matar, claro porque la vida está en riesgo. Y para completar, el tiempo nos va ganando, pero el tema por supuesto es muy importante y muy amplio, Miguel Ángel. Angela Merkel no solamente había establecido pues una política, digamos, racional en el tema de las cuotas de refugiados, sino también acababa de mencionar antes de los atentados que Europa debía volver hacia los valores cristianos, hacia la Biblia, ha dicho. Sí, y esta mirada de Angela Merkel, este señalamiento de los tiempos en que luego de la contrarreforma religiosa, porque se había puesto en Europa el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, lleva a constituir, ¿no es cierto?, una Europa que vuelva a tener su nivel de identidad y de integración que los tuvo por 2 o 3 siglos después del punto de quiebre de la contrarreforma religiosa. Pero lo que está prefiriendo en estos momentos Europa es un clímax de tranquilidad que no tiene, y que para hacerlo en estos momentos tiene que poner adelante mecanismos coactivos de fuerza y de violencia estructural. Miguel Ángel, porque también la paz y digamos la tranquilidad no se pueden conseguir simplemente con buenos deseos. Eso va a implicar un costo también. Por supuesto, y por eso mismo es que, fíjate, uno de los probables terroristas habría tenido un pasaporte por el que habría entrado por Grecia a Europa. Esto va a frenar seguramente las políticas respecto a los migrantes, y evidentemente vamos a encontrar a una Europa en una actitud defensiva como consecuencia de lo que estamos viendo. Lo ha dicho el presidente, esto no es solamente un enemigo de Francia, sino del mundo, de Europa, de toda Europa. Y yo diría de todo Occidente. De todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes. Siempre, por supuesto, muy valioso para nosotros contar con tu opinión. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional aquí en RPP Televisión. Titulares y regresamos con más aquí en RPP Noticias.